Estás escuchando Magazine por la Paz. Conduce Adolfo León Oliveros Tascón. Pasando a otro tema, que yo lo había anunciado de la semana pasada, resulta que hay dos asuntos aquí que me llaman la atención. Uno, que el señor fiscal Montealegre en su momento planteó la tesis de que los casos de falsos positivos podrían pasar a la justicia transicional que está creando con base en los acuerdos de La Habana. El fiscal en esa época, hoy es fiscal Montealegre, aseguró que las denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos ocurridos cuando fue gobernador de Antioquia podrían pasar al Tribunal de Paz. Eso está diciendo ese señor, ya lo dijo, ¿no? Y dice que los actos que cometió como presidente pues seguirán siendo investigados por la Comisión de Absoluciones de la Cámara. Dice también el señor fiscal el tema de que de los 10.083 militares procesados por falsos positivos y otras violaciones a los derechos humanos también pueden pasar a la justicia transicional. Dice también el fiscal que a los soldados y suboficiales involucrados en falsos positivos se les podría dar un tratamiento especial. El fiscal también dijo en su momento que las denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos ocurridos cuando fue gobernador de Antioquia sí pueden ser objeto de investigación por el Tribunal Especial de Paz. Ahí queda como la duda, pues, si será este el motivo de que el expresidente Uribe y sus amigos estén oponiéndose tan fuertemente al proceso de paz. Yo no creo, pues, porque yo sé que el presidente Uribe ha sido un hombre valiente, un hombre que ha dicho verdades y seguramente está convencido de lo que él dice. No pensaría yo que está buscando impunidad. Pero viene que todo esto lo pone uno a pensar si el fantasma de la Corte Penal Internacional está persiguiendo al expresidente Uribe. Porque viene que el juez español Baltasar Garzón dijo que la Corte Penal Internacional intervendrá en el caso de Uribe si la justicia colombiana no actúa, que es un requisito para poder llegar allá. El juez Garzón, que es un actual consultor de la Corte Penal Internacional, se refería específicamente a los crímenes cometidos por los paramilitares. El fantasma de que Álvaro Uribe sea algún día juzgado por la Corte Penal Internacional es una de las pesadillas y una de las fantasías de furibistas y anti-uribistas, respectivamente. O sea que hay mucha gente que anda apostando pues a que el expresidente Uribe sea juzgado por la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué posibilidad real hay de que esto ocurra? La posibilidad es mínima, aunque existe. Es mínima porque la justicia de la Corte Penal Internacional es complementaria, pero sobre todo porque hasta ahora nadie le ha probado al presidente participación en delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Pero los casos de los falsos positivos y el de las chuzadas del DAT representan un riesgo. Eso dicen. ¿Cuáles son los argumentos legales? Para que la Corte Penal Internacional intervenga, el país tiene que fracasar el test de complementariedad. La Corte solo interviene si la justicia nacional no puede o no quiere juzgar a la persona. Y en Colombia, aunque la justicia cojea, tiende a llegar. En el caso de las más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales que están siendo investigadas por la Fiscalía, ya ha habido varias condenas de militares. En el caso de la chuzada no ha habido condenas todavía, pero los casos avanzan rápidamente, más y cuando ya algunos, como Fernando Tavares, el director de inteligencia, ha comenzado a confesar. Ahora, si estos casos fueran a llegar hasta el presidente Uribe, tendría que actuar la Comisión de Investigaciones, un ente que funciona tan mal que su apoyo es la Comisión de Absoluciones. Entonces, allí habría un problema. Pero antes de que esto se vuelva un tema, tendría que existir alguna evidencia de responsabilidad del presidente en estos crímenes. La Corte Penal Internacional ha aplicado la teoría de la responsabilidad del mando superior. Está estipulado en el artículo 28 del Estatuto de Roma, y la pregunta es si este principio se le podría aplicar eventualmente al presidente. Según este principio, el jefe militar superior
serán penalmente responsables por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o que, aun si no lo supiera, hubiera debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos, o que no hubiera ejercido un control apropiado sobre sus subordinados, o que hubiera hecho caso omiso de información que indicara que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del Ejército, no hay ningún indicio de que el presidente hubiera ordenado la comisión de estos delitos. Lo que revelan las investigaciones es que fueron cometidos por oficiales de cierta brigada en conjunción con narcos de la zona. La pregunta por el control es más delicada y también sobre qué tanto sabía al respecto. Es complicado porque desde el 2004 la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reportó la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares, sobre todo en Antioquia. No es fácil demostrar que el gobierno se hubiera movido a investigar seriamente estas denuncias, sino hasta que llegó Juan Manuel Santos al Ministerio de Defensa a mediados del año 2006. Paradójicamente, la acción más efectiva para ponerle fin a estos crímenes de guerra se le puede devolver como un boomerang al presidente. Después de destituir a 27 oficiales en 2008, a raíz de las revelaciones sobre los crímenes cometidos en Soacha, los falsos positivos bajaron de manera considerable, casi hasta el punto de acabarse, lo que demostraría que sí está en las manos del alto gobierno ponerle fin a estos crímenes de los subalternos y que se podría haber llegado a ellos de haber existido antes la voluntad política. Dado que cuando Colombia se volvió signataria del Tratado de Roma, indicó que solo podría conocer de los crímenes de guerra cometidos después de julio del 2009. Para que alguien pueda inculpar a Uribe por los falsos positivos, tendría que probar que fueron crímenes de lesa humanidad, y eso implica demostrar que fue una práctica sistemática y generalizada. Ya el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales dijo que la práctica sí fue sistemática, aunque no encontró evidencia de que fuera una política oficial del gobierno o que se ejecutara con conocimiento del presidente o del Ministerio de Defensa. Yo creo, amigos oyentes del magazine de La Paz Estéreo, que tanto el fiscal Eduardo Montealegre como los que pretenden llevar al expresidente Uribe, hoy senador, a la Corte Penal Internacional, a mi juicio están equivocados. Yo creería que no hay forma de probar que el doctor Álvaro Uribe Vélez haya tenido participación directa o indirecta en las ejecuciones, los falsos positivos. Hay unos rumores sobre un hermano de él en el grupo de los 12 apóstoles, por algún libro de la periodista Alvear y por el mismo Gustavo Petro, pero no hay pruebas que vinculen al expresidente, y quiero dejar muy en claro que me parece equivocado señalar al expresidente de genocida, de patrocinador de falsos positivos. Me parece muy equivocado. Yo creo que el expresidente Uribe, como presidente de la República y jefe de Estado, en su momento, hizo lo que tenía que hacer. Nombró su nuevo ministro de Defensa, el doctor Juan Manuel Santos, y el doctor Juan Manuel Santos, de una manera muy valiente y muy decidida, decidió, con base en el informe de la ONU, hacer una purga interna en las Fuerzas Armadas, que no es la primera vez que se ha hecho varias veces. Y el mando, además, si nos vamos a la teoría del mando, el mando militar funciona es sobre el subalterno inmediato. No es posible que sobre la figura de jefe de Estado, comandante supremo de las fuerzas militares, se traten de escudar oficiales o suboficiales que en su momento cometieron crímenes de lesa humanidad. Esas responsabilidades son individuales, son subjetivas, y ellos, hasta donde se conocen los expedientes, han señalado a sus inmediatos superiores como conocedores de estas prácticas criminales que sí merecen todas las condenas. Pero la Corte Penal Internacional no entra tampoco porque la justicia está funcionando. Se han condenado estos militares, han reconocido participación, han buscado inclusive principio de oportunidad, y ahora que el fiscal Montealegre está diciendo que más de 10.000 militares que están siendo investigados pueden acogerse a la justicia especial
transicional, pues hasta bueno, porque es que en la guerra, ¿por qué yo digo que las guerras todas son malas? Porque la guerra juega es el que se llama demonio. La guerra despierta los sentimientos más crudos y más crueles del ser humano. Descuartizamiento, violaciones, genocidio, exterminio, casas de pique. Mire usted todo lo que se presentó en la guerra de Serbia, Herzegovina, en Croacia, en todos estos países, lo que estamos viendo en Siria, la ciudad de Alepo, por ejemplo, el gobierno bombardeando donde están los civiles. Un niño de 5 años aparece hoy en una fotografía rescatado de una ruina después de un bombardeo, lleno de polvo, salvado de milagro. Pues la guerra no es buena porque la guerra desata lo más satánico del ser humano, el lado malo, como decían los filósofos del siglo XVI. Tenemos lado bueno y lado malo. El problema es que la guerra desata el malo, y por eso la paz es buena, porque en la paz la gente cultiva lo positivo, cultiva el espíritu, cultiva su capacidad de producción, de enriquecer su intelecto. Pero la guerra llega a las bajas pasiones, a inventarse fanatismos como los inventó Hitler. Hitler, con la teoría de echarle la culpa al otro de los males, primero le echó la culpa a los judíos de la pobreza del pueblo alemán, le cuajó porque todos esos nazis mataron judíos, exterminaron población, luego le echó la culpa a los gitanos, luego le echó la culpa a los homosexuales, y a lo último le echó la culpa a los eslovacos. Entonces, esas guerras, todas las guerras traen ese tipo de concesiones extremas para tratar de justificar una política criminal, tanto de un lado como del otro. Porque es que una de las reglas de la guerra es que no se puede tener piedad con el enemigo. Cuando Winston Churchill decía al final de la guerra que había que tener compasión con el enemigo, él estaba diciendo que había que ayudar a reconstruir países que la misma Inglaterra había ayudado a destruir, como fue Alemania. Alemania fue destruida por la aviación inglesa, por la aviación norteamericana, y con recursos de los mismos gringos en el plan Marshall y de los ingleses volvieron a ser reconstruidas, como Dresden. Berlín fue destruida por el lado oriental por los rusos, por el lado occidental por los gringos y por los ingleses. De manera que en la guerra la compasión es para hacer negocios con el otro. Los gringos, por ejemplo, para tumbar a Saddam Hussein, mataron 500.000 civiles en una guerra inventada por George Bush, que más o menos es lo mismo que Donald Trump. Son tipos que les gusta la guerra, pero porque ellos la hacen desde un Nintendo. Estos tipos que andan promoviendo las guerras, ahí me da esta risa. Por ahí un tipo me escribió diciéndome que si él tenía que defender a futuro, que él mismo iba y se enlistaba a los hijos. Resulta que ¿por qué no lo ha hecho en el pasado? Es que la guerra está ahora. ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué los hijos de él están en el exterior? ¿Por qué viven fuera del país? ¿Por qué pagan por la libreta militar un montón de dinero? Pero sí quieren que el hijo del pobre vaya a la guerra. Que el hijo del pobre sea el que vaya a defender la patria, pues. Y entonces el tipo me decía que si era para futuro él iba. Entonces le digo, hermano, es que para eso que estamos haciendo la paz, para evitar que usted mande sus hijos, porque yo sé que tampoco los va a mandar. La guerra es que él le tira a los hijos, son las que hacen esos aparatos en las consolas. Los Nintendos modernos ahora, como la guerra del hijo del príncipe Carlos, que lo mandaron a Afganistán, pero andaba haciendo la guerra era con juegos. Cualquiera la hace, hombre, hasta yo. Soy feliz manejando una máquina de Nintendo. Entonces, señores y señoras, quiero rematar esto con lo siguiente. No estoy de acuerdo con que se traten de presentar noticias relacionadas con un enjuiciamiento posible al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Me parece que eso es faltarle a la verdad. Al pueblo hay que decirle la verdad. El senador Uribe no tiene ninguna opción de comparecer a la Corte Penal Internacional porque no existe ninguna prueba de que esté vinculado con crímenes de lesa humanidad. Segundo, la tesis de Eduardo Montealegre de que los crímenes, supuestos crímenes, cometidos cuando fue gobernador de Antioquia el doctor Uribe,
que pueden pasar a la justicia transicional tampoco tienen ni pies ni cabeza. Eso para mí es un sofisma de distracción. Es una palabra de un funcionario estúpido que solo quiere coger prensa, pero no tiene ningún fundamento, en absoluto ningún fundamento. Ahora, si queremos argumentos para la paz, lo mejor que podemos hacer es despersonalizar el debate y vámonos a las ideas. Yo voy a recabar en estos 2 puntos que faltan del acuerdo final. Curules para la guerrilla, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden ir 4 o 5 cabecillas de la FARC al Congreso? Si acaso en el Congreso están las monjitas, están los filántropos de este país. El Congreso tiene un componente muy alto de gente metida en crímenes peores que los que ha cometido la guerrilla. Segundo, ¿cuál es el miedo de que la guerrilla participe en política? Y tercero, ¿por qué le vamos a tener miedo a que haya una amnistía general de los responsables de delito político, llámese subversión, llámese inclusive el mismo narcotráfico que se utiliza para financiar la actividad guerrillera, tal como lo ha establecido la misma Corte Penal Internacional, es sujeto también de una amnistía o un indulto? Hasta ahí los dejo. Nos vemos el próximo fin de semana, este viernes. Hacemos el otro magazine con la presencia nuevamente del doctor García, que no lo puede localizar hoy. Me despido de ustedes y que tengan un feliz día y noche. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.